Normalmente se instalan en lugares donde hay muertes trágicas y la creencia popular genera la duda de si se quedan estas almas dando vueltas en este mundo o en otro. Entonces, bueno, queremos aclarar un poco esto. ¿Y saben quién es la persona indicada para ayudarnos a esto? Sergio Paz. Lo vamos a contactar a través del Zoom, escritor, quien nos va a ayudar a entender un poquito por qué cada vez vemos más estas animitas, qué significan, por qué son parte de nuestra creencia popular. Como lo decía Sabas, a veces aparece un objeto que representa y comienza a crecer esto. La gente llega con velas, con placas, con favores. Se va corriendo la voz. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Sergio. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Buenos días, gracias por este contacto. Cuéntanos un poquito. Felicitar a Karen por la academia, lo primero. A Karen hace tiempo que no la veo. Pero de verdad un tremendo logro, así que Karen, mis felicitaciones por ese logro que obviamente que es un trabajo y cuesta. Muchas gracias, qué cariñoso eres. Oye, Sergio, cuéntanos un poquito cómo poder entender este fenómeno, porque vemos que podemos encontrarnos con 3 hasta 4 en una cuadra, ¿no? Se han transformado en lugares, una suerte de memorial donde la gente va a pedir favores o a agradecer algún tipo de favor a estos lugares, ¿no? Sí, bueno, mira, como las animitas son algo que están siempre presentes, siempre las vemos en los caminos, hay muchas cosas falsas que se dicen de ellas. Y para situarnos en lo que estoy diciendo, hay que decir, en primer lugar, en Chile hay más de 500.000 animitas. 500.000, o sea que la gente considera que son animitas, es una barbaridad, ¿no? Un número súper grande. Ahora, hay escritores, por ejemplo, como Víctor Rojas, que han hecho un trabajo que entre folclore y fe popular, que han buscado más allá de qué es en verdad la animita. Y ahí el número bajaría considerablemente, porque efectivamente, como ustedes decían en el estudio, para que haya una animita, en primer lugar tiene que haber una muerte terrible, ¿no? Una muerte imprevista, que no estaba planeada, que se sale de madre. Pero tiene que haber una segunda condición, y esa probablemente a mi juicio es la más relevante, y que es que produce, su devoción produce milagros, produce cosas inesperadas. Entonces ahí tiene que ver mucho con la fe, ¿no? Tanto desde el punto de vista o religioso, de creencias personales, en fin. Por lo tanto, ahí el número de animitas en Chile baja, y en relación a lo que está, conectándolo con lo que ustedes están hablando en el programa, es muy rara esta idea de ferrocarriles de cambiar una animita, porque la animita está asociada evidentemente al lugar donde ocurrió el hecho. Entonces no se trata, no es como, esto no es una mudanza, digamos, llamemos a fono animita y la cambiamos del lugar. Pero, Sergio, tampoco Ferrocarriles tendría la obligación de hacerlo, pero me parece que es de todo deferente y de todo respetuoso querer intentar por lo menos comunicarse con los familiares y decirle, a ver, estamos haciendo una obra que es por el bien de todo el país y nos encontramos con esto. Entonces les avisamos, les advertimos que lo vamos a mover, si no, ¿qué hacemos? Si no, ¿qué se podría hacer? ¿Qué otra solución ves tú? Yo creo que la respuesta para eso es bastante simple. Por ejemplo, mira, hay un caso en el Maule, de que hay unas ranitas, unos animales, que son endémicos, ¿no? Que solo están ahí, y hay como 4 ranitas. Entonces, ¿qué hicieron los encargados de hacer un camino que tenían que pasar por ese lugar? Bueno, movieron el camino. ¿Por qué acá no se va a poder hacer algo parecido? Pero son 100, o sea, ¿no? Pero Sergio, ejemplo, sí, yo entiendo tu punto, pero es bien impracticable porque habría que hacer un camino medio en zigzag de un tren, porque son más de 100 animitas en el camino Santiago-Melipilla. Bueno, que ese es el punto, por eso te comentaba diciendo que habría que saber en primer lugar si son animitas o no. Por ejemplo, ustedes mencionaron el caso de la difunta Correa, ¿cierto? En Chile hay 100 lugares donde se venera a la difunta Correa, pero no por eso ese es el lugar de la animita. Yo, por ejemplo, quizás el lugar más cercano a la historia verídica es la animita que está en el camino a Portillo, ¿no? Cerca de donde empiezan los caracoles, que es la más grande y mucho más ligada al origen de la historia, que es en Argentina, por cierto. Entonces, también tiene que haber un descarte, ¿no? Natural, tiene que haber un trabajo de antropólogos, de historiadores, en fin, que logren determinar si la animita es cierta o no. En Chile hay casos, por ejemplo, no sé, Marinita la novia, por ejemplo, en el Parque O'Higgins, que es impensable que esté en otro lugar. Acaba de pasar su gran celebración, que es todos los 25 de mayo, y van miles de personas en una devoción popular, y es impensable que esa animita esté en otro lugar. Entonces, centrándonos en este caso de este proyecto que se plantea hacer y este trazado, bueno, habría que ver si efectivamente esas animitas
son de devoción popular, tienen la relevancia que tienen y bueno, obviamente tratarlas con respeto, en fin, pero situarlas en el lugar, porque en esto hay mucho mito, ¿no? Hay mucha, por ejemplo, en el caso de Orlita la novia, en el cementerio general, que usted probablemente conoce la historia, ¿no? Que se dice que es una mujer que se va a casar. Hay distintas versiones, ¿no? Uno dice que cuando estaba en la iglesia se tropieza y se cae frente al púlpito, frente al novio. Eso es absurdo, eso no ocurrió. Y hubo gente que estudió seriamente esto, llegaron a la conclusión que en un hospital en Santiago le había dado una peritonitis a esta novia, había muerto, y efectivamente la llevan así. Entonces hay mucho también de fantasía en esto. Bueno, oye, la mayoría de las creencias son de cosas que tal vez no ocurrieron, ¿no? No, con esto estaba pensando en a lo mejor, claro, metiéndonos en este tema de la creencia popular, si Sergio a lo mejor tendrá algún dato, registro de situaciones que... Viste que Sergio como que maneja lo de aquí terrenal y también lo del más allá. A lo mejor si hay reporte o dato de quienes han movido estas animitas y de lo que pudo haber pasado con el destino, con el destino de esas personas que se han atrevido ahí a cruzar ese límite. Yo no quisiera ir a mover una bicicleta. La animita de Astrid, la niña hermosa, me acuerdo que fue una campaña súper grande que se hizo para poder moverla. Aprovecho de saludar a Sergio también. Se hizo una campaña muy grande para poder moverla. Y lo mismo pasó, no sé si se acuerdan, con este accidente que también en la ruta, en la autopista del Sol, el bus que choca contra el camión el año 2010, creo que fue, y después se hace un memorial que está, creo que es en el Monte o el Paico, por ahí creo que está. Entonces tú te das cuenta que en nuestra cultura en general sí se han movido animitas y se han movido algunas de ellas y se han podido reubicar o instalar. Ahora, lo que dice Karen, también está esta historia popular de qué pasa cuando las mueven y los encargados de moverlas. No sé si Sergio conoce algo más en ese sentido. No, mira, yo cuando estábamos realizando para Mega justamente el programa Viaje a lo Insólito, nosotros al menos en 4 historias contamos historias de animitas súper potentes que han marcado la historia de Chile de algún modo o que dan cuenta de la historia de Chile. A mí personalmente la que más me impactó en términos de vivencia personal son todas las animitas, porque son varias, que están en la llamada Ruta de la Muerte cerca de Iquique. A 1 hora aproximadamente de la ciudad en dirección al altiplano hay unos lugares donde van a buscar sal, ¿no? En condiciones muy extremas, porque es un camino muy sinuoso, con mucha neblina durante el invierno, y por lo tanto mucha gente muere, muchos camioneros se estrellan en curvas cerradas, en fin. Y cada cierto tiempo, estoy hablando de cada 1 kilómetro, cada 2 kilómetros, tú encuentras animitas. Entonces hay unas que son, ¿cómo decirlo? Un poco como las que informa Ferrocarriles, ¿no? Pequeñas, sitios de memoria, pero hay otras que adquieren una relevancia absolutamente distinta. Tienen un cuerpo distinto, son muy grandes, empiezan a causar fervor popular y tú lo notas. Y cuando, en el caso del programa, cuando fuimos con Viaje a lo Insólito, nos quedamos una noche en algunas de ellas. Y la verdad es que, no te voy a decir que pasan cosas, pero sí que sientes una energía especial, que en fin, y cuando digo eso, vientecillos, ruidos, que son esas pequeñas cosas que van entrelazando la historia y lo que hace que finalmente los camioneros paren en esos lugares, dejen agua, dejen flores y aquí está lo fundamental, no pidan que algo les pase en beneficio de ellos, que los cuiden en definitiva. Eso, ofrecer ahí ese viaje. Mire, Sabas, usted tiene que creer más en lo invisible. No, yo soy muy creyente, ¿no? No se equivoque. Porque usted lo veo ahí como en el fondo... No, pero le encuentro razón un punto. Sabas trabaja en lo objetivo y en lo fáctico. En lo factual, en los hechos. No, pero mire, yo creo... No, sí, yo sé que usted tiene vida espiritual. Sí, gracias. Es decir, no soy un robot. No, pero sí, Karen, sí, yo creo firmemente, de hecho, soy cristiano, etcétera, pero respeto a la gente que no cree en nada. El tema es que las animitas, como decía Sergio, ¿no? Sí. Sí, hay una creencia popular, hay un respeto, pero hay algunas que no están donde deberían estar y hay otras que por necesidades de la mayoría hay que, con todo respeto y tal vez haciendo una oración, etcétera, moverla. Porque como decía Karim, en este caso son 100. No podemos no hacer el tren, que va a beneficiar a 3 millones de personas, por decirte algo,
por 100 animitas, con todo el respeto que Ahora, les tengo. lo Digamos. que plantea Sergio es modificar el Pero trazado, disculpen, tal vez. a ver, Sí, pero es que... sí, disculpen, está bien. eso Sí. tiene que ver un... Pero espérate. Disculpen, no, pero Sí, eso- disculpe. Sí, Sergio, sí, deja es que- deja Sabas terminar. plantee Deja su terminar idea. un segundito. Lo que pasa es que lo que yo planteo, sí, tiene razón Sergio, en que a ciertos casos se puede mover. Lo que digo es que en este caso es impracticable. Porque si, como tú muy bien dices, es el tren que va paralelo a la ruta 78. Po. Entonces, no podríamos, ¿qué? Vamos a entrar al monte, vamos a salir al Paico, después vamos a salir por Talagante. No se puede, tiene que ir en línea recta, ¿me explico? Entonces, con el debido respeto y sobre todo buscando a las familiares, se pueden correr unos metros. Sí, tampoco esta animita que está, la voy a trasladar de cerca de Melipilla a Coquimbo, sino que unos metros nomás. Claro. Con el debido respeto. Tendría que pasar por Si ahí. quiere ¿no? decir algo, Sergio, si no- Ahora sí, Sergio. Sí, mira, yo quisiera quedar colaborar al debate diciendo dos cosas. Una de esto tiene que ver mucho con la llamada permisología en Chile, ¿no? Como que hay cosas que no son importantes en relación a proyectos civilizatorios o de desarrollo. Y esa lógica a mí me ha parecido siempre absurda porque obviamente que hay cosas que frenan proyectos. Y esa cosa puede ser un sapito, puede ser un árbol, supuesto espíritu, un bosque. puede ser da lo mismo lo que es. El problema es cómo tú adecuas tu proyecto a esas necesidades. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente en este caso, sin duda van a haber muchas de estas animitas, y las pongo así entre comillas, que no lo son, que ni siquiera son lugares que una familia hizo con todo el respeto que eso merece, que hizo un lugar de recuerdo. Una animita es algo muy diferente, entonces yo creo que en este caso se trata de identificar en primer lugar cuáles son las animitas, porque recordemos que las animitas en Chile tienen una carga espectacular. Yo, por ejemplo, les recuerdo el caso que también lo tocamos en el programa de Émile Dubois, que es un asesino en serie de Chile, el primer asesino en serie de Chile. Un programa una historia que siempre causa conmoción, la gente va conociendo detalles, todo el mundo la conoce. En Valparaíso es el lugar más visitado. Y fíjense que el cuerpo de Émile Dubois ni siquiera está en esa animita. No está ahí, no está, nadie sabe dónde está el cuerpo de Émile Dubois. Pero sin embargo, la memoria colectiva hizo que ese lugar fuera un lugar de devoción. Entonces alguien podría decir el día de mañana, hoy vamos a hacer una carretera que va a ensanchar el camino, porque justamente está justo a un costado de un camino que recorre la costa. Podría alguien decir, vamos a mover esta animita. Pero no tiene sentido, muevan la carretera, cuando obviamente sea pertinente, cuando haya una carga. Cuando no, obviamente estoy de acuerdo que se podrá hacer una acción, contactar a la familia, moverla, levantar, a lo mejor hacer un lugar donde estén varias de estas memorias, en fin, pero la animita, recordemos que es un cuerpo, no es un invento, no es una fantasía. La animita es un cuerpo que da cuenta de la fe popular. Oye, Sí, perdón, cortito, sí. acá Carlos No se puede pelear. sí, nos escribe alguien que dice, claro, lo del carabinero parece que era cerca de Peumo, dice que una vez un extranjero le dijo, oye, no entiendo, sepultan a la gente al borde de los caminos, como que no entendía bien esto, que de verdad es algo bien popular y nuestro. Sí, pero el tema que dice Sergio es interesante porque yo tenía entendido, y me puede corregir él, que las animitas requieren una suerte de devoción popular para que realmente sea animita, porque las otras son... Romualdito, Claro, por Romualdito, por ejemplo, porque las otras son memorial de donde murió mi pariente, digamos, o mi hijo, lamentablemente. Yo estaba en una playa donde un niño se mató en moto y hay una cruz, etcétera, y él podría ser, pero al lado de la playa, ¿me explico? Claro. Entonces, pero en el caso que él cita, yo no creo que sea una animita, sino que se genera una devoción popular de Émile Dubois, que es un asesino, Sí. fue fusilado. Entonces hay que distinguir qué es lo que es propiamente una animita de lo que es solamente un memorial. Hay que distinguir, como dicen los... Sí, pero disculpe, ahí también es que lo que pasa es que, a ver, ¿cómo decirlo? La creencia de la gente es algo que uno no puede meterse. No, en claro. Chile, por ejemplo, hay que recordar, por ejemplo, en Chile, dos cosas curiosas. Una que tiene que ver con probablemente el anuncio presidencial más curioso que ha pasado bastante colado, que es el anuncio de crear un cementerio para de perros. mascotas. Los cementerios ¿cierto? de mascotas. Sí. Ya, ese anuncio pasó bien colado porque es bien necesario en Chile. Y recordemos que la animita probablemente más curiosa de nuestro país es un perro. Es la animita de Cachupín, un perro que está en la ex salitrera Humberstone, hoy día un lugar de memoria, qué sé yo, y ahí está. Y Cachupín probablemente tiene más visitas
que casas de gente que vivió ahí o lugares. ¿Por qué? Porque genera una devoción y la gente en el norte conoce a Cachupín. Claro. Probablemente el perro mascota de mucha gente tenga que ver con ese Cachupín original. Y en segundo lugar, habría que decir que no se trata de que algo sea bueno o malo, porque muchas animitas en Chile son asesinos. No, claro, por ejemplo, esa carga, Sergio. Tienen una animita, los asesinos de Calama tienen una animita, y en Temuco hay una animita a un asesino en serie. Por lo tanto, el acto devotivo tiene que ver con esperar que cuando yo pongo una manda, esa manda se cumpla. Y curiosamente, las mandas pareciera que se cumplen cuando se transforman en estos sitios de devoción. Entonces, al final, es como querer pasar una carretera por un cementerio, es lo mismo. Ahora, la pregunta que yo creo que hay que hacerse, ¿puede una creencia popular, independiente de lo que haya detrás de cada uno de estos casos, que habría que estudiar, ¿no es cierto?, detener un proyecto tan importante como un proyecto ferroviario que va a beneficiar a tanta gente? Habría que detener ese proyecto, modificar el trazado de la ruta. No basta, por ejemplo, con que en el lugar donde está eso generar otro tipo de memorial, alguna placa recordativa, una fotografía, lo que no signifique trasladarlo a otro punto, sino que en el mismo sitio tal vez donde está, pero otra forma de recuerdo que no sean estas especies de casitas que vemos, Sergio. Mira, yo creo que en primer lugar, es que esto es como el periodismo de espectáculo. Al final se dicen muchas cosas que no son ciertas. Investiguen primero. Entonces, el acto de F es súper arbitrario, es poco serio, es poco profesional. Porque, en primer lugar, ellos debieran haber sabido, antes de publicar esto, antes de hacer este llamado, que genera una especie de conmoción también, haber definido cuáles son las animitas y cuál es su historia. ¿Hay animitas ahí o no? Capaz que ni haya. O hay 100, no sé. Que lo digan. No pueden preguntarle a la gente antes de hacer algo. Y en segundo lugar, en relación a lo que tú comentabas, yo pienso que sí, yo pienso que toda obra de desarrollo tiene que pasar primero por la memoria, tiene que estar protegida. Los próximos años de desarrollo de nuestro país van a estar marcados por este tema. Ya sea una playa, ya sea un fósil, ya sea... Hay gente que dice, no, eso da lo mismo. Construyan el muelle. Es más importante un muelle que un fósil. Y yo digo, no, es más importante una animita que un trazado que se puede cambiar. Oye, y qué bueno el punto que tiene ahí, Sergio. ¿Qué pasa si una familia, porque estamos viendo estas tres animitas, volvamos con Roberto, qué pasa si una de las familias aparece ahora, pusimos el teléfono ahí en pantalla, y dice, no quiero que saquen la animita? Sí, dice son que es tres... ¿Qué pregunta? Arbitrario y poco serio, dice Sergio. Claro. ¿Qué pregunta? Buena pregunta, que se la vamos a hacer a cada Dagoberto, quien es el encargado del proyecto del tren Santiago-Melipilla. ¿Qué pasa, Dagoberto, si hay alguna familia que no quiere que muevan su animita? Mira, Da cuenta. es una difícil pregunta. No hemos tenido oposición de las 100 animitas que hemos identificado, de las 69 que ya hemos ubicado y en algunos casos trasladado. No hemos tenido oposición de la familia, al contrario, hay una muy buena recepción. No hemos tenido historia en esto. ¿No se ha presentado ese escenario que le dice la cara? El caso ahora. Y las familias, cuando les dicen vamos a trasladar a la animita, ya, ok, ni un problema, ellos quieren supervisar ese cambio, quieren estar presentes, quieren verlo, quieren hacerlo ellos. ¿Cómo es la disposición de ellos? Sí, bueno, mencionar también que en el transcurso de los años EFE ya ha hecho el trabajo de reunirse con las comunidades, y levantar información a través de redes sociales, investigar un poco de historia también con los municipios, con los vecinos. Por tanto, hemos llegado después del año 2019 hasta la fecha, ya más de 5 años investigando, pero ya llegamos al momento que tenemos que iniciar la obra y agotadas todas las posibilidades. Estamos en esta nota también como un llamado a quien pueda tener alguna noticia. Ahora, Dagoberto. ¿cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestro plan? Sí, Karen. Sí, quiero preguntarle algo, pero no se enoje conmigo. Karen, mire. sí. No, porque se va a enojar. No sé, porque no sé. Nadie se puede enojar con contigo. Dagoberto. ¿Le han pagado alguna de las 100 familias? No hay un intercambio económico, porque esto es un compromiso no me atrevía a preguntar, a través del proceso ambiental. No me atrevía.
Sí, no hay un intercambio. Pero una pregunta atingente, ¿sí? No se le ha pagado. No hay un intercambio económico, pero entendemos que esto es un traslado que lo hacemos con mucho respeto, Karen. Claro. Y de hecho ayudamos a las familias a trasladar. Nosotros retiramos la animita, la colocamos a resguardo y luego una vez que vamos a disponerla en el lugar, de común acuerdo con el familiar, se ubica en una posición donde tenga accesibilidad. Eso es importante, con el familiar más o menos se concuerda el lugar, porque lo que decía Sergio, lo planteábamos nosotros también acá, estas animitas están en este lugar porque aquí ocurrió el accidente donde falleció la persona, entonces tiene que ser muy directa relación del lugar, por lo tanto no puede ser muy lejos de donde estamos nosotros en este momento. Entonces ahí se va trabajando también con la familia, bueno, puede ser 20 metros más allá, 20 metros más hacia acá, qué sé yo, por ahí se va trabajando eso también, ¿no? Así es, Roberto, procuramos mantener la animita en el entorno donde estaba ubicada originalmente, pero claro, como tenemos que emplazar infraestructura, ese espacio que lo ocupa, habilitamos espacios públicos para poder emplazar luego estas animitas y que también los familiares tengan acceso para venir a recordarlo en el memorial que ellos levantaron. Bueno, Dagoberto, entonces recordemos el correo, por si hay alguna familia de las cuales todavía no han podido contactarla, ya van 60, son 100. ¿A qué correo pueden escribir para que se contacten con usted y hagan este trabajo mancomunado, ¿no? Bien, nos pueden escribir a trenamelipilla@f.cl. Ahí nosotros vamos a tomar contacto con las familias que nos escriban. Puede ser no directamente el familiar directo, pero sí alguien que tenga noticias que quiera aportar con antecedentes para poder ubicar a ese familiar. Bueno, Dagoberto González, encargado del proyecto Tren Santiago Melipilla Santiago, muchas gracias por la gentileza. Sí. Gracias a Roberto y también al estudio y a Mega por darnos este espacio. Gracias, Sergio. Esperemos que a través de este contacto en vivo la gente pueda también saber. Gracias Dagoberto, gracias Roberto. Sí, me gustaría aclarar un punto, Sabas, que quede claro que esto tiene que ver con una resolución de impacto ambiental que de alguna manera obliga a la empresa a hacer una especie de consulta ciudadana, ¿no? No es que ellos voluntariamente lo hicieron. Sí, un proceso de calificación del proyecto dentro de la legislación de medioambiental en que le obligan a hacer una consulta ciudadana. Y la verdad es que desde el punto de vista legal, con el mayor respeto por las verdaderas animitas, si alguien contesta, no quiero que la muevan, y se le da la facilidad, le dice, pero lo vamos a ponerla al lado, etcétera, y es solamente un recordatorio de su familiar, se puede hacer igual el proyecto. Porque, sí. Legalmente no habría ni un impedimento, ¿no? Yo tengo entendido que no. Ahora, distinto sería el problema si es una animita que ha probadamente, esto no se puede probar, pero dentro de la creencia popular, o casi probadamente, como Romualdito, como la niña bonita, tienen o se le atribuye por gente milagro, por eso están las placas, etcétera. Eso ya uno entendería que, bueno, se desvía, pero si en animita, no. Antes de despedir a Sergio, ¿te parece que tal vez tendría que haber sido mejor pensado todo este proyecto? Tal vez con un poquito más de estudio para determinar cuáles son las reales animitas y conservarlas. Sí, yo insisto en la idea, fíjate que es como el periodismo de espectáculo. Muchas veces se dicen cosas que no son y a veces tardarnos un poco más antes de abrir la boca, antes de hacer un comunicado, estudiar los casos, cerciorarse de qué está pasando ahí. Hay muchos historiadores chilenos expertos en estos temas, como alguna vez lo fue, no sé, el gran Oreste Plat, un gran folclorista chileno, en fin, sociólogo, antropólogo, que son capaces de determinar de qué naturaleza es el objeto que estamos hablando. Y solo para finalizar, decir, yo crecí en San Bernardo, que es la ciudad ferroviaria de Chile, y al decir eso me refiero donde estaba el centro de distribución de la gran máquina del Gran F, ¿no? En su tiempo, cuando llegó a ser la empresa, una de las empresas más importantes de Latinoamérica y con obras tremendas. Y ahí siempre había un problema, que mucha gente moría. Así como en esta ruta que va hacia Melipilla, mucha gente ha muerto en toda la línea del tren, también tiene que ver por un descuido de que no se tomaron los resguardos para hacer estas vías seguras
que había muchos suicidios, por ejemplo. Yo me acuerdo de San Bernardo, mucha gente lamentablemente se fue a suicidar a la línea del tren, como hoy día, por ejemplo, podría pasar en Santiago con el metro, que entiendo que es el lugar donde más suicidios hay. Por lo tanto, la empresa también debería ser responsable en el futuro de que situaciones tan trágicas como esta se eviten y que efectivamente, para finalizar, cuando hay algo que merece nuestro respeto y la ignorancia calle, es cuando habla la voz del pueblo, cuando habla la voz del espíritu, en definitiva. Muchas gracias, Sergio Paz, por atendernos y conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Buen día. Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo. Bien.